Muy bien, pues vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23. Nos vamos al capítulo 23 de Lucas y vamos a empezar en el versículo 33. Lucas 23, 33, pero como siempre, primero que nada le pedimos a Dios que nos dé una enseñanza que venga de Él, algo que realmente selle, mueva nuestro corazón para después ponerlo en la práctica diaria. Y le pido por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración. Por favor, Toño. Señor, te damos gracias porque nos tienes reunidos esta noche aquí en la casa de los Treviño para estudiar tu palabra por conducto de Carlos, cosa que te agradecemos mucho porque hoy hay una muy buena asistencia de muchos compañeros y amigos y amigas, y te pedimos pues que nos ayudes a que lo podamos entender, transmitir y llevar a la práctica. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. No es que me haya desaparecido de la cámara, sino que fui cercano al que estaba dando la oración para que grabara también la oración. Lucas 23, a partir del versículo 33, la palabra de Dios dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era inocente. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Hemos estado estudiando ese último día de Jesús en la tierra. Hemos pasado por 6 juicios que tuvo Jesús, en donde literalmente pues fue una burla. Juicios totalmente ilegales. 3 desde el punto de vista religioso, con los sacerdotes y líderes de Israel. 3 civiles con las autoridades romanas, porque se necesitaba la condenación de Roma para poder ejecutarlo, mandarlo a la muerte.
Hemos también hablado la semana pasada de ese camino a la cruz y los diferentes personajes que estaban en el camino a la cruz y cómo Jesús fue inclusive hablando con algunos de ellos. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que pasa en la cruz misma. Y la verdad es que tuve que ponerle este título porque no sabía otro mejor para lo que vamos a estudiar. La comedia de Gólgota. Fue una comedia, fue una verdadera burla todo lo que pasó allí en la cruz. Lo que Dios planeó para la salvación eterna del hombre. Algo tan serio, tan profundo, que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. El hombre lo convirtió en una comedia de burla, de desdén, de desprecio, de odio contra el creador del universo. Porque no debemos nunca de olvidar quién es Cristo. Lo vemos en su figura humana, siendo humano como nosotros para identificarse con nosotros o para que nosotros nos identifiquemos con Él. Pero Él es mucho más que eso. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice también Colosenses en el capítulo 1:16, cosas de quién es este Jesús. Dice el versículo 16 de Colosenses 1:16, dice la palabra de Dios, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vemos a este Rey del universo ir a la cruz siendo burlado, mofado, realmente siendo escarnecido en lo peor de lo peor, como si fuera el más grande criminal, y Él haciéndolo por nosotros. No tenía que hacerlo. El Rey del universo, Él podía mandar sus legiones de ángeles y acabar no solamente con los romanos, acabar con la tierra misma. Pero había un propósito muy importante que Él quería llevar a cabo a favor del hombre. Esta comedia de burla, esta comedia de desdén y de desprecio, lo vemos a través de todo este proceso de juicios y camino al Calvario, y también lo vamos a ver ahí mismo en Gólgota. El versículo 35 aquí de Lucas 23 nos dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es este el Cristo, el escogido de Dios. ¿Y cuál era el crimen de Jesús? ¿Por qué lo mandaron a ser muerto? ¿Cuál fue la acusación más fuerte de todo lo que había contra Jesús? Realmente era una. Su crimen era de que Él era el Rey de los judíos, el Mesías esperado. Aquí en el 23:2 de Lucas dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que Él mismo es el Cristo, un rey. Y en Juan 18:34 nos dice, Jesús le respondió, el 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le contesta,
¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Realmente ese es el punto de que Él es el Mesías que estaban esperando. No lo vieron porque estaban esperando algo muy diferente a lo que fue realmente Jesús. No entendieron bien todas las profecías que estaban ya escritas en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? Ellos hicieron una cruel comedia de todo esto. Ah, tú eres rey. Ah, bueno, pues vamos a ponerle una corona. Pero no le pongamos una corona de oro, le vamos a poner una corona de espinas. Y le vamos a dar un cetro, como los reyes tienen su cetro, pero realmente va a ser un palo. Y con ese palo nosotros le vamos a pegar a esa corona de espinas para que realmente se incrusten y hagan un gran dolor en la cabeza de Jesús. Vamos a vestirlo espléndidamente, porque un rey, ¿verdad?, siempre tiene esa vestidura real. Y por todos hicieron mucho escarnio de todo eso y mucha burla de ello. Mateo 27, 27, Mateo 27, 27, dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en la mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dice el versículo. Sí, es una comedia muy cruel contra Jesús. Realmente la cruz, sin embargo, probaría todo lo contrario. Probaría que realmente Jesús es el rey. Y digo es porque aunque murió en la cruz, era bien difícil que alguien pudiera sobrevivir en la cruz. Es irónico tener que decir eso porque pues nadie lo sobrevivía, es terrible muerte. Pero la cruz va a probar realmente que Jesús es el rey y es el Mesías esperado. Entonces no era realmente tiempo para burla, era tiempo para llorar. Porque Jesús mismo se los va a decir, versículo 28 y 29, ahí en Lucas 23, el pasaje en donde estamos, el capítulo 23, 28 y 29. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Les decía Jesús. Sí, no, la comedia dejaría muy pronto de ser cómica y sería increíblemente, mortalmente sobria y muy, muy profunda y seria. Y todos estos eventos que vamos a ver lo van a confirmar. Versículo 33, que es el primero aquí donde tenemos nuestro pedazo que vamos a estudiar esta noche. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, es muy difícil describir toda la crueldad de la crucifixión y la agonía de la víctima que era crucificado allí. Era una cosa terriblemente cruel el poner ahí a esta persona que finalmente se asfixiaría, no pudiendo respirar más, dado que el peso de su cuerpo pues caería de tal manera que ya no podía respirar. Y ellos, por la misericordia de los demás, le dejaban que sus piernas todavía actuaran para levantarse un poco y así aliviar
la situación de poder respirar. Pero llegaba el punto en donde decían, pues ya, vamos a acabar con esto, y entonces les rompían las piernas para que ya murieran, porque al no poder levantarse, literalmente se asfixiaban. Juan 19, 31 y 32. Juan 19, 31 y 32. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero era una práctica que hacían para terminar con ese escarmiento que querían hacer contra los criminales. Además los ponían en lugares públicos por donde pasaba toda la gente para que entendieran el castigo y para que no hicieran lo mismo, que regularmente era pues desobedecer a Roma o tratar de incitar al pueblo para que desobedeciera a Roma. Y a Jesús también lo pusieron allí, en este lugar de la calavera. Dicen que porque pues ahí se quedaban muchas calaveras que dejaban ahí tiradas en ese lugar, o porque el monte se parecía a una calavera. La verdad es que nadie sabe dónde es ese lugar en estos días. Era sobre un monte, bueno, pues quizá para que lo vieran los demás, no se sabe. Y hay muchas diferentes teorías de cuál es el lugar exacto, pero no es tan importante. Como decía la semana pasada, es mucho más importante hablar de lo que pasó allí. Tomaron a Jesús, ¿verdad? Le extendieron los brazos y le clavaron unos clavos, pues tendrían que ser muy grandes para que penetraran la carne de la muñeca, porque tenía que ser realmente en la muñeca. Muchas veces los vemos que es en la mano, pero no, eso lo rompería la mano. Entonces tiene que ser en la muñeca, y bueno, pues eran unos clavos grandes, fuertes, y muchas veces como ya había hoyos específicos que ya tenían que hacer que entrara ahí el brazo, entonces hasta le descoyuntaban ahí los huesos del hombro y cosas así. Y luego cuando medio levantaban, para después también clavarle los pies, de tal manera que sí tenían un poco encorvado el cuerpo, y con ello pues tratar de subirse un poco para aliviar esa necesidad de respirar. Bueno, pues imagínate todo esto y tú dirías, bueno, pues tendrían compasión de él, lástima, después de todo, al ver toda esta gran crueldad, después de que no había comido, después de que no había bebido nada, después de todos los golpes, de los azotes, después de ya no poder literalmente llevar la cruz, que la tuvo que llevar otra persona porque ya no podía, ensangrentado, deformado de la cara con tantos golpes, lo crucifican, y es increíble ver el odio tan tremendo que se suscita contra Jesús, claro, auspiciado por Satanás mismo, que quería ver al Hijo de Dios morir de esta manera, sin saber que ese era precisamente el castigo más fuerte contra Satanás. Bueno, esta compasión que no hay, y que realmente era un odio contra Jesús totalmente infernal, y una burla de todos los que estaban ahí presentes, pues sabemos que nadie se puede burlar de Dios. Que muy pronto sería un cambio muy importante, que los judíos ni siquiera percibían cuán terrible el juicio iba a ser contra ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos dice en Gálatas 6, 7, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con frecuencia pensamos que nos podemos salir con la nuestra, burlarnos de Dios y pensar que no pasa nada.
y pasa un mes, y pasa un año, y pasan 5 años, y no pasa nada. Pero en las cuentas de Dios sí pasa, porque tarde o temprano el pecado te alcanza. Y lo iba a alcanzar a Israel. No fue de un año, ni fueron 2. En realidad, el juicio sería terrible, terrible contra Israel. 40 años después de la muerte de Jesús, llegó todo el ejército de Tito para aplastar totalmente a Jerusalén. Y fue algo realmente terrible, una orgía de sangre en donde no quedó piedra sobre piedra. Una comedia que Israel pretendió hacer con Jesús, convertida después en una gran tragedia. Frecuentemente no queremos hablar de la ira de Dios, queremos hablar del amor de Dios. Pero en realidad es la misma moneda, nada más que tiene 2 caras. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tratan de apagar la verdad, dice Romanos 1:18. La ira de Dios está por todos lados, inclusive tenemos 1 o 2 estudios que hablan de la ira de Dios y de cómo nosotros queremos escapar de la ira de Dios, viniendo a Cristo como nuestro Salvador. Romanos capítulo 2, versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por la dureza, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, cuidado con Dios. Pensamos que podemos nosotros ser tan sagaces y tan inteligentes que podemos bailarnos a Dios. Qué absurdo, ¿verdad? Nadie puede burlarse de Dios, pero aquí sí se estaban burlando de aquel que decía ser el rey de los judíos. Vamos a ver varias cosas en este pasaje de Lucas que estamos nosotros estudiando a partir de este versículo 33, y la primera cosa que vamos a ver es el contraste. Hay un fuerte contraste entre lo que está pasando en la multitud que está viendo a Jesús y Jesús mismo. Los insultos de la gente y la intercesión de Jesús por esa gente. Tú pensarías que, bueno, pues si me están insultando y me están diciendo, pues llega el punto en que yo también les voy a contestar. Y Jesús para nada contesta nada de eso, sino al contrario, hay una intercesión maravillosa para con el Padre a favor de todas estas personas que lo están agrediendo. Hay 4 grupos ahí que están contra Jesús. Y ya más o menos los hemos descrito. Está la multitud misma, una multitud que pues había sido muy por Jesús, para Jesús, pero movida por los líderes, están ahora contra Jesús. Y fueron ellos los que dijeron, crucifícale, fuera con él, mejor danos a Barrabás. Como lo vemos en Juan 19:15, que ahí después tú lo puedes leer. No solamente la multitud, sino otro grupo, son los gobernantes mismos, que ya leímos aquí en Lucas que los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, pues sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Salmos 22, que es un salmo profético, habla precisamente de lo que pasaría en la cruz, escrito 1000 años antes, cuando todavía no había este diseño de matar a la gente con la crucifixión. A Salmos 22, ahí en el versículo 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
bueno, pues se está cumpliendo esa profecía allí en la cruz. Pero también el tercer grupo son los soldados que, bueno, ellos no saben de teología, ni saben de la religión judía, ni de un Mesías que si viene, que si no, pero ya están también engranados en jugar con todo esto y en burlarse de Jesús y pretender que Él realmente es rey y jugar con Él de esta manera. Inclusive en el versículo que estamos leyendo dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y le presentan vinagre como si fuera este vino real, muy especial para el rey, ¿verdad? Pero realmente están haciendo burla de Él con todo esto. ¿Sí? Y bueno, también la burla de ponerle un título ahí sobre la cruz, un título que pusieron aquí arriba, y dice la Biblia en el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Pero queremos ver que este no es el título completo, porque Lucas dice: este es el rey de los judíos. Pero si agarramos los 4 evangelios, vemos que está incompleto. Realmente el título decía: este es, Mateo y Lucas, Jesús de Nazaret, Jesús, Mateo y Juan, de Nazaret, Juan, el rey de los judíos, todos. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Como que Pilato mismo se quiso vengar de la manera como lo acorralaron para que finalmente diera la condenación a Jesús, y él puso ese título. Y ahí en Juan 19, 21 dice: pues señores, realmente esto es como ustedes querían, ¿verdad? Porque este sí es el rey. Juan 19, 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, se acabó. Y de esta manera así como que, bueno, se burla un poco, pero además pues desnudan a Jesús, y la desnudez es un símbolo de vergüenza, que lo vemos desde el huerto del Edén, donde, bueno, Adán y Eva estaban desnudos y no pasaba nada hasta que pecaron. Y cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se tuvieron que ir a cubrir por la vergüenza, la culpabilidad de fallarle a Dios. Y Dios después tuvo que matar unos animales para cubrirlos con verdaderas pieles, y desde ese entonces, pues el hombre se cubre, porque si hay vergüenza. Pero aún a Jesús le quitan toda la dignidad, tratándolo de esta manera. Y el cuarto grupo, pues son los ladrones mismos, de los cuales ahorita vamos a ir. Pero un rey pues sí tiene sus vástagos, ¿verdad?, que están a la derecha y están a la izquierda. Él es el gran rey, y también a Jesús se los pusieron como una burla total contra él. Pero el contraste que sí tienes muy, muy fuerte es todo este odio tan fuerte, tan pesado de todo mundo contra él, en donde pues no sé si había un mito que salía ahí de los cerebros de todas estas personas que estaban tan enojadas y tan fuerte contra Jesús, y ver a Jesús mismo con esa calma y con ese porte tan divino que él trae, y tener una posición muy diferente. Lo vemos aquí en nuestro pasaje de Lucas, en el versículo 34, el siguiente versículo, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Isaías 53, 7, y todo Isaías 53 habla precisamente de la cruz, lleno de profecías, ese capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció.
y no abrió su boca. Y luego el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por sus transgresores. Bueno, pues yo estoy seguro que sí causaba una gran sorpresa que Jesús estuviera actuando de esta manera, contrario a lo que pues muchos otros víctimas se comportaban cuando los crucificaban. Y aquí vemos a un Jesús que tiene un aporte y una distinción y un control absoluto maravilloso. El contraste sí es muy, muy notable. La segunda cosa que vemos en este pasaje, además del contraste, es la conversión. Aquí pasa algo muy maravilloso, en donde Jesús mismo, ahí en la cruz, con la manera como se está comportando, su testimonio, su manera de actuar hacia afuera, hace que algunas personas sean tocadas por Dios y reciban a Cristo como ese Mesías, como ese Salvador para sus vidas. Y lo vemos en el pasaje que estamos viendo a partir del versículo 40 del pasaje, que Lucas es el único que habla de esta situación en Lucas 23, que es los malhechores que estaban al lado de Jesús. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Burlándose también de él. Pues no que pues no que tú lo haces todo y mira nada más cómo estás tú. A ver, pues dame chance a mí también y bájame de aquí. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo que respondiendo el otro, aquí tenemos al malhechor que tiene un cambio muy importante. Era un malhechor, era un rufián. No era una persona que estaba ahí por nada, sino que realmente, pero Dios toca su corazón. Le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Una persona que recibe a Cristo en su corazón, lo primero que tiene es temor de Dios. Temor de Dios porque, bueno, yo la he hecho mal. Yo necesito un cambio. Yo ya no puedo estar como estoy. Y Dios no puede dar conmigo. Y yo tengo temor aún de ir a Él. A lo mejor ni me recibe. Bueno, voy a ir por fe, pero ¿qué pasará? Y este hombre lo hace. Él tiene temor de ver a un Jesús que está a su lado y que realmente hay algo muy especial en Él. Muy sobrenatural. Y entonces abre el corazón de esta persona y dice la palabra de Dios que no solamente hay temor, sino que hay también reconocimiento. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Hay reconocimiento, no hay excusa, no hay justificación. Yo soy un malvado, yo he vivido como he querido. Dios no está en mi vida, el que manda soy yo. Y bueno, me he metido en muchos líos, pero es tiempo de reconocer que mi yo me ha hecho todo esto y ya no quiero más de eso. Y voy a Dios y le digo: Dios, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Nos recuerda un poco al hijo pródigo, que es exactamente lo que le quiere decir a su padre al regresar a casa. He pecado contra ti. He pecado contra el cielo, ya no quiero ser más que uno de tus peores jornaleros, no tu hijo. Está realmente humillado ante Dios y este ladrón así lo está. Entonces vemos temor de Dios y vemos también reconocimiento de la bancarrota interna que él tiene. Como Lutero, cuando murió, le encontraron ahí en su bolsa un pequeño papel que él traía: todos somos pobres mendigos. No tenemos nada, no hay nada en nosotros. Solamente vamos a Jesús para pedir clemencia. Y eso es lo que está haciendo este ladrón en este momento. Pero hay una tercera cosa muy bonita, porque las dos primeras no servirían de nada sin la tercera.
Yo me puedo declarar pecador, que soy el peor. Yo puedo tener temor de Dios, que no venga sobre mí el juicio. Pero nada más quedarme allí y no tener la fe de que Él puede cambiar las cosas. Y sí lo hace, sí toma esa acción. Él quiere cambio, aún estando en la misma cruz y a punto de morir. Le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón sí reconoce que está ante el rey, que tiene un reino, que es un reino mucho más poderoso que el de Roma mismo, porque es un rey que sobrepasa la tierra. Acuérdate de mí. Yo soy un terrible pecador, pero yo sé que tú puedes perdonarme y hacer que yo esté contigo en ese paraíso en donde está Dios con los suyos. Maravilloso esta conversión de este hombre en ese momento. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Pero si este hombre tenía muchas malas obras, tenía un cuentón, y va a ir al cielo. ¿Y la cuenta de él qué? No. A ver, necesito que hagas obras. Necesito que por favor te portes bien. Necesito que ya no le pegues a los demás. Pero yo no puedo. Yo estoy en la cruz. Yo no puedo hacer nada. Yo solamente pido clemencia. Y ahí nos da la prueba de que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros entrará al cielo por obras, siempre nos faltará una, no llegamos. Por eso Dios regala el cielo por gracia. Y aquí está este hombre que ya se va al cielo en el último segundo. Está adquiriendo su boleto con la sangre de Jesús. Pero hay otra cosa también muy importante aquí. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está hablando claramente de que el purgatorio no existe. No tienes que ir a purgar tus pecados a nada. Tú pasas por la puerta ancha, porque yo soy el que te voy a dar la entrada. Solamente hay dos lugares después de esta tierra: o el infierno para las personas que no tienen a Cristo en su corazón y tendrán que purgar, tendrán que pagar ellos por sus pecados, o el cielo, habiendo aceptado a Cristo, porque Cristo ya pagó por sus pecados. No hay más que dos lugares. Y aquí lo vemos claramente, porque ese día iba a estar este hombre allí en el cielo con él. Pero hay una tercera cosa que podemos ver también y que prueba claramente que él sí es el rey de los judíos, el rey del universo. Y esto lo vemos en los siguientes versículos aquí en nuestro pasaje de Lucas 23, a partir del versículo 44, en donde quiero decirte que entra al centro de este evento Dios mismo. Como que nos faltaba aquí, ¿verdad? Tenemos a Jesús, ¿verdad? Que es Dios, pero pues ahí está clavado y no sé qué. Y Dios mismo, Dios Padre, dice: ahora entro yo. Y les voy a decir claramente que este es el Rey. Y se los voy a dar con señales. Va a ser muy claro. No se les va a olvidar. 5 dramáticas señales que nos da la consumación del sacrificio del Rey en la cruz. La primera: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cómo? Se oscureció el sol.
En pleno día, de repente parecía que estaba totalmente oscuro. Bueno, algunos dicen, es que hubo un eclipse total. Sí, pero los eclipses totales no duran 3 horas. Yo me acuerdo cuando tuvimos un eclipse aquí en México, no sé, en 85, por ahí o cuánto, y mi pobre perro estaba allá afuera aullando, ¿verdad? Porque ya quería irse a dormir, eran las 11 de la mañana, y bueno, duró 5 minutos el eclipse total. Este duró 3 horas. No fue un eclipse total para nada. Fue una señal absoluta de Dios entrando en escena en el evento más glorioso y más importante de toda la historia de la humanidad. Y queremos decir qué significa oscuridad. Oscuridad significa juicio. Señores, cuidado. Aquí vengo yo y conmigo no juegan. Si ustedes piensan que esta es una comedia en donde ustedes pueden jugar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues estás muy equivocados. Y la oscuridad representa juicio. El juicio de Dios para con lo que está pasando. Muchas veces lo vemos, uno de los juicios, una de las plagas de Egipto fue precisamente oscuridad densa que no podía ni siquiera moverse. Joel, el libro de Joel, un librito pequeño, allí en el Antiguo Testamento nos dice en el capítulo 2, Joel, capítulo 2, en el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo, y también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Era un juicio contra Israel y habla de oscuridad. Una de las señales que pasaron ahí en la cruz, y la gente pues empezó a ver que pues la comedia no era tan comedia, y de repente empezaron a tener miedo. Oye, son las 3 de la tarde, bueno, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿cómo? Hay total oscuridad profunda, porque el cielo mismo está viendo lo que está pasando con el rey. La total ira de Dios por el pecado. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 15:34, Marcos 15:34, que dice así, Marcos 15:34, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero como una víctima de la cruz apenas si puede respirar, cómo habla de esa manera y cómo grita de esa manera, como si tuviera unos pulmones de cantante, ¿verdad? Bueno, pues es que Jesús es Dios y Él quiere que todos escuchen lo que Él está diciendo. Varias veces Él habla allí en la cruz, como también lo veremos ahorita en otra de las señales. Pues fue una gran señal, pero hay una segunda señal de que Él es el Rey. Dice la Biblia aquí en nuestro pasaje, en Lucas 23, en el versículo 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cómo? En el templo había lugar santo, en donde todos los días los sacerdotes hacían una serie de rituales que tú viste ahí en Levítico,
Pero había un espacio que se llamaba el lugar santísimo. Nadie entraba en ese lugar más que un día al año el sumo sacerdote para expiar por los pecados del pueblo y por su propio pecado. Y hasta entraba con campanillas por si se moría ahí adentro, porque si entraba mal y burlándose o no bien, pues se moría ahí, pues estaba en la presencia de Dios. Nadie entraba en el lugar santísimo, morían instantáneamente. Había un velo tremendo que no era de tela, era tela entretejida con metal y todo, un velo muy, muy grande y muy pesado. Y ese velo pues guardaba a Dios mismo en el lugar quien habitaba, Dios que habitaba en medio de su pueblo. Y esa tarde, cuando Cristo muere, en el momento que Él muere, dice la Biblia que el velo se rasgó. Y Mateo es mucho más específico. El velo se rasgó de arriba abajo. Dios rasgó ese velo. Señores, se acabó el ritual de entrar en el lugar santísimo una sola vez al año por una sola persona, que es el sumo sacerdote. El lugar santísimo ahora está abierto para todo aquel que quiere. Pueden venir al mismo trono de Dios porque Jesús ha abierto el lugar hacia el lugar santísimo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 19, que habla mucho de todos los rituales que pasaban ahí en el templo. En Hebreos 10, 19, y son muchos versículos, pero voy a nada más dar uno. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya puede ir al lugar santísimo todos nosotros. Bueno, pues yo no sé, ahí los sacerdotes alarmados dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver, tráete al herrero y tráete al costurero y no sé, vamos a reparar esto rápidamente. ¿Cómo es eso? Pero ya no servía. El lugar santísimo ahora estaba abierto. Vendría la destrucción del templo y con todo eso el lugar santísimo no quedaría nada. Pero también vendría la destrucción espiritual, porque el lugar santísimo se entra solamente con la sangre de Cristo al recibir tú a Cristo en tu corazón. Segunda señal. Sí, es el Rey. Ya no estaban riéndose, ya no estaban burlándose de Jesús como lo habían hecho cuando llegó Él ahí a Gólgota. Pero número 3, la tercera señal de que Jesús es el Rey. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo está muriendo hay un gran terremoto. Yo no sé qué tan grande haya sido. En la escala de Richter no tenían aparatos en ese entonces, tendríamos que prestarles unos de aquí. Pero fue un gran terremoto. ¿Y qué abarque tuvo eso? Si fue nada más allí, Jerusalén, no sé, los pueblos adyacentes, no tenemos idea. Pero oye, totalmente oscuro. Y era un terremoto, como que ya no me está gustando mucho la cosa, yo ya me voy a mi casa. Como que se acabó la función, señores, porque Dios está actuando. Y terremoto también es una señal de juicio. Señal de juicio. Mateo 27, 51 es donde nos habla de este terremoto. Y dice Mateo 27, en el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Éxodo 19, 18 nos dice que, bueno, precisamente los terremotos son señales de
señales de juicio. Éxodo 19, 18. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice que el versículo anterior se estremecía el monte en gran manera cuando Moisés estaba subiendo allí a monte Sinaí. Bueno, pero eso no es todo. Dice la palabra de Dios que las tumbas se abrieron. Muchas tumbas se abrieron y gente resucitó. Mira, vamos a leerlo ahí también en Mateo 27, donde estábamos, y Mateo 27, 51 y 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No aparecieron cuando murió Jesús, porque Jesús era el primero a resucitar, dice la Biblia, pero después se aparecieron. Otra señal de que Jesús tiene poder sobre la muerte. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y la muerte no lo va a detener. Él dice: muerte, yo seré tu muerte. Sí. Y bueno, pues hay una más, que es su muerte voluntaria. Ya lo hemos dicho que a Dios nadie le quita la vida. Aquel que dice que Dios está muerto, pues está muerto él. Dios no está muerto, ¿cómo crees? Es el que sustenta todo el universo. Dios no tiene muerte, no tiene vida. Él es siempre, Él ha sido por siempre, no tiene principio, no tiene fin. Ni sabemos todo exactamente, tratamos de visualizarlo porque estamos en un lugar en donde nacemos y morimos y tenemos una muy limitada situación y, a ver, espérame, no te entiendo, pero sí, algo muy grande, pues ves el universo y tú dices: oye, ¿quién hizo esto? Y los millones de años luz de las estrellas y no sé qué y no sé cuánto. ¿Cuántos años tendrá Dios? ¿Billones de billones de billones de años luz? No, son muy poquitos. Él ha sido desde siempre. Y ahí está muriendo en la cruz. Nadie me quita la vida, decía Jesús. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para ponerla, para volverla a tomar. Dice Juan 10. Y en el momento que Él quiso, cuando Él quiso, Él entregó el Espíritu. Juan 19, 30. Consumado es. Y habiendo dicho esto, inclinando la cabeza, expiró. Terminó su trabajo, ya era tiempo de partir. Él muere cuando Él quiere. Tanto que están sorprendidos. ¿Cómo? ¿Ya Jesús ya se murió? Pero es muy poquito, o sea, 3 horas. A ver, fíjate bien, ve a ver, no, ya está muerto. Inclusive lo que hacían para ver si estaba muerto, y le atravesaban una espada en el corazón para asegurarse de que realmente estaba muerto. Y él estaba muerto. Las señales de que él era el rey. Pero hay una última cosa que queremos ver, número 4. Además de las señales, además del contraste que tuvimos, además de la conversión de uno de los ladrones, tenemos una cuarta cosa, y es los resultados de la muerte de Jesús, que los vemos en los siguientes versículos, aquí en Lucas, a partir del versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, fíjate, dio gloria a Dios. Eso es muy importante. Diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y cuando dice aquí dio gloria a Dios, es que él reconoció que Jesús es el Rey. Él vio todo esto, todo desde que llegó Jesús, y estaba realmente muy sorprendido. Y finalmente él dice: este hombre es Dios.
Y no solamente él, porque Mateo nos habla de que también muchos de los soldados que estaban ahí. Aquí nos habla del centurión, Mateo nos habla de otros soldados. Mateo 27:54, que también se convirtieron. La multitud que había estado burlándose de él, vamos a ver lo que dice aquí, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. A lo mejor ellos no se convirtieron, pero ciertamente sí estaban conmovidos de que algo muy raro, algo muy sobrenatural había pasado. Y luego los suyos, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, acongojados, con temor, con tristeza, con dolor, sin comprender por qué Jesús estaba por ahora en la cruz. Pronto cambiaría todo eso al tercer día, cuando Él resucitaría. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿en dónde estás tú con respecto a todo esto? A final de cuentas, pues fuimos nosotros los que matamos a Jesús. Jesús fue a la cruz por mí, porque yo soy un terrible pecador y nunca le he hecho caso a Dios, y yo he cometido muchas faltas y no hay quien pague por mis pecados. Y Él, en su gran amor, pagó por mí. Tuvo que ir a la cruz para que yo tuviera camino a la libertad. Y lo hizo por ti, y lo hizo por toda la humanidad. Pero qué triste y qué terrible es el saber que la mayoría de la humanidad no tomará el pago de la cruz para sí. Y lo vemos en estos días. Aquí mismo en la Ciudad de México, con 20 y tantos millones de habitantes, quienes realmente han tomado el pago de la cruz para sí y que realmente se apropian de ello para tener un camino de entrada al cielo. El cielo está cerrado sin que Jesús lo abra con su sangre. Y al abrirlo con su sangre, pues Él dice, vengan. Y nada más son unos cuantos los que realmente sí agarran ese regalo de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Es Cristo realmente el Salvador de tu vida? ¿Le has entregado tú tu vida? ¿Has ido a Él como este ladrón arrepentido, lleno de temor, diciendo, sí, Señor, yo soy un gran pecador, acuérdate de mí, entra a mi corazón, cámbiame, borra mis pecados para que yo pueda tener mi entrada al cielo? Vamos a terminar con una pequeña oración, pero yo quiero que tú medites sobre todo esto. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía no le has pedido que Cristo sea el Señor de tu vida, no estoy hablando de lo que haces por Jesús. A lo mejor tú das muchas limosnas, a lo mejor le pones flores en un cuadro que tienes ahí en tu casa, a lo mejor le pones veladoras. No, yo no estoy hablando de lo que haces, sino que estoy hablando si realmente el pago de la cruz es tuyo. Si has ido tú a la cruz, has pedido perdón por tus pecados y le has pedido a Cristo que te dé el boleto al cielo, que es su sacrificio en la cruz por ti. Y si no lo tienes, si no le has pedido eso, es tiempo de que hoy lo hagas, para que la vida eterna sea tuya, porque es exactamente el por qué lo hizo, para que tú puedas tener vida. Vamos pues a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Repítela en el silencio de tu corazón. Dios, esta noche vengo con todos mis pecados. Yo soy el que te clavó en la cruz con mis pecados. Y en esta noche yo vengo a ti para pedir perdón, para clamar por misericordia,
para que basado en ese pago que hiciste en la cruz, borres mis pecados hoy mismo, en este momento, y me regales la vida eterna. Tú la regalas. Yo quiero que entres a mi corazón. Yo quiero que entres a mi corazón ahora mismo, en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Cámbiame. Transforma mis interiores. Yo quiero que tú seas mi Señor. Entra a mi corazón. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra ahora mismo. Dame esa vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, Él entra y lo primero que hace es extenderte ese boleto de vida eterna. Para que tú tengas la certidumbre de que te vas al cielo. No depende de ti, dependió de la cruz. El momento más importante de tu vida, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y lo haces tu Salvador. Ojalá hayas hecho esa decisión conmigo y aquí estamos para contestar tus preguntas, para regalarte las instrucciones de Dios en un libro precioso que se llama la Biblia. Empieces a leer, Cristo tiene grandes cosas que decirnos. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios los bendiga.